Bueno, hoy vamos a destripar un documento que, la verdad, no se anda con chiquitas sobre la política peruana reciente. El texto se titula El Fujimorismo, especialistas en destruir la autonomía de las instituciones del Perú. Y a ver, el objetivo de este análisis no es para nada tomar partido. Lo que vamos a hacer es mapear de manera totalmente imparcial y estructurada las afirmaciones tan contundentes que lanza el autor. Vamos a desglosar exactamente de qué acusa, cómo fundamenta esas acusaciones y, lo más importante, qué advierte de cara al futuro. Fijaos en esta cita inicial, porque marca el tono desde el minuto 1 y es básicamente el núcleo de todo el ensayo. El autor nos plantea una tesis central inconfundible. Sostiene que existe una fuerza política específica que se dedica, de manera sistemática, a desmantelar la independencia de las instituciones peruanas. O sea, el texto no está haciendo críticas aisladas a una ley concreta, no, habla de una captura institucional metódica. Y a partir de esta premisa, despliega una lista bastante exhaustiva de agravios que vamos a ir repasando. Para que no nos perdamos con tanta información, vamos a dividir todas estas denuncias en 5 bloques muy claros. Primero, el argumento central. Segundo, el control de las instituciones del Estado. Tercero, los límites a la participación ciudadana. Cuarto, los derechos sociales en riesgo. Y por último, el quinto, las advertencias futuras. Vamos directamente con el primer bloque, el argumento central, un diagnóstico de lo que el autor llama captura institucional. El meollo del asunto es este. En la fuente argumenta que hay fuerzas políticas actuando de forma completamente deliberada para erradicar la independencia del Estado. Y ojo, porque según el autor, la motivación aquí no es ideológica, sino que se hace puramente para servir a intereses privados y, digamos, protegerse las espaldas entre ellos. Es una acusación de las graves, porque pinta un panorama donde el Estado literalmente deja de servir al ciudadano para convertirse en una herramienta de los que están en el poder. Y esto nos lleva al segundo bloque, el control de las instituciones del Estado. Vamos a ver cómo afecta esto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El autor hace un recorrido por las altas esferas del Estado y, la verdad, la magnitud de las acusaciones es tremenda. Sobre el Tribunal Constitucional alega que aprueba absolutamente todas las inconstitucionalidades de un Congreso fujimorista, actuando casi como un mero sello de goma. En el Ministerio Público, el documento denuncia que se destituyó a una fiscal de primer nivel, Delia Espinoza, con acusaciones totalmente fabricadas para colocar a alguien ligado al caso Cuellos Blancos. ¿Y en la Defensoría del Pueblo? Pues el autor afirma que han puesto un defensor de criminales, al que apodan, con bastante ironía, el ofensor del pueblo. Finalmente, sobre la Contraloría, lanza la acusación de que ahora mismo los delincuentes eligen a su propio fiscalizador a medida. Queda clarísimo que el texto va por todas al señalar la supuesta caída de estas entidades clave. Y fijaos en esto, cuando el documento habla del poder ejecutivo, suelta esta metáfora tan visual y contundente. Dice que destituir o vacar a un presidente se ha vuelto tan fácil como si se cambiara de camisa, y encima sin ningún tipo de consecuencia legal. Es una forma brutal de ilustrar la visión del autor de que el Ejecutivo ha perdido todo su poder frente al Congreso, que es el que ahora, según el texto, corta el bacalao por encima del propio presidente. Pero la cosa se pone aún más tensa cuando el documento entra en el sistema de justicia. El texto sostiene barbaridades como que la Junta Nacional de Justicia ha sido entregada a un presunto violentador de mujeres. Desde ahí, según la fuente, se persigue sin tregua a los jueces que intentan defender su autonomía, mientras que a los magistrados con acusaciones a sus espaldas se les coloca directamente en el poder. Y aquí viene la gran advertencia del autor. Todo este movimiento estaría preparando el terreno para que regresen por la puerta grande figuras súper polémicas, y menciona específicamente a César Inostroza. Llegamos a un número crítico que destaca el ensayo: 105. 105, se dice pronto. El autor afirma que más de 105 congresistas, que actualmente tienen juicios pendientes en la Fiscalía, utilizaron la dictadura de sus votos para fabricar delitos contra fiscales independientes. Básicamente argumenta que hay un conflicto de intereses de manual impulsando toda esta captura de las instituciones judiciales. Pasamos al tercer bloque, límites a la participación ciudadana. ¿Cómo afecta esto a la educación, los referéndums y las elecciones? En primer lugar, toca el tema de la educación hablando de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y el texto plantea un contraste brutal. Afirma que ciertas fuerzas políticas se han cargado años y años de avance en la calidad educativa. Según el documento, la SUNEDU hoy en día ya no existe de facto y hemos vuelto de lleno a la era del negocio universitario, donde priman los intereses de las universidades privadas por encima de dar una educación decente. En cuanto a los derechos políticos básicos, el autor argumenta que nos han secuestrado el referéndum. Tal cual. El texto afirma que ahora la participación ciudadana depende única y exclusivamente de lo que quiera el Congreso. Y en palabras del propio autor, esto logra de manera efectiva infantilizar al pueblo, quitándoles de las manos cualquier capacidad de exigir cambios directos.
Y claro, esto nos lleva directos al tema electoral, y en concreto a las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A ver, esto era un mecanismo pensado precisamente para evitar una fragmentación política extrema, pero el texto subraya, con bastante frustración, que estas primarias fueron destruidas antes incluso de que pudieran ver la luz. ¿Y qué pasó al destruirlas? Pues echad un vistazo a los números, porque según el autor, el resultado fue un caos electoral absoluto. Sin mecanismos como las PASO, se permitió que un partido con apenas un 10% de los votos y otro con un triste 7% se colaran en una segunda vuelta presidencial. Esto te deja con un abrumador 83% del electorado que sencillamente no había votado por ninguna de esas dos opciones iniciales. Lo que lógicamente originó un nivel de fragmentación que es una auténtica locura. El ensayo resalta que el país llegó a tener 35 candidatos presidenciales. Y claro, como consecuencia directa de esto, el texto argumenta que los ciudadanos se vieron obligados a elegir entre las peores opciones posibles. Y para describir lo absurdo de todo este panorama electoral, el autor nos suelta esta joya. Dice que es como intentar explicar qué hace una vaca en el techo de una casa de Miraflores. Es una forma bastante ingeniosa y surrealista de transmitir ese desconcierto generalizado ante una realidad política que, según insiste el texto, está diseñada a propósito para ser así de caótica. Vamos con el cuarto bloque, derechos sociales en riesgo, principalmente equidad de género y el derecho a la protesta. El autor no se queda solo en las instituciones, sino que enumera sistemáticamente los retrocesos sociales que él atribuye a todas estas maniobras políticas. Sostiene que se han fulminado los marcos legales para la equidad de género y desmantelado los mecanismos para luchar contra la violencia hacia la mujer. Todo esto, argumenta el documento, es la prueba evidente de que estamos ante un resurgimiento de una cultura profundamente machista y patriarcal impulsada directamente desde el poder. Y ojo a esto, porque el documento lanza una acusación gravísima sobre cómo se están gestionando las manifestaciones públicas. Alega que se ha criminalizado tanto la protesta social que básicamente la vida de alguien en una marcha no vale nada. Sostiene que a los policías que usan fuerza letal se les premia con bonos y con leyes de impunidad, mientras que a cualquier ciudadano que sale a la calle a marchar se le cuelga automáticamente la etiqueta de terrorista. Y así llegamos al quinto y último bloque, las advertencias futuras. Hablaremos de los riesgos económicos y del papel del Banco Central. Para darle peso a su advertencia final, el texto traza esta línea temporal de objetivos políticos. Repasa nombres desde los años 90 hasta hoy que, según el autor, han ido cayendo víctimas de esta maquinaria destructora de autonomías. Desde Susana Iguchi y Ketin Vidal, pasando luego por PPK y Kenji Fujimori, hasta llegar a nombres súper recientes como Castillo o la fiscal Delia Espinoza. Y toda esta línea de tiempo culmina en una alerta roja enorme. Si Julio Velarde, el actual presidente del Banco Central, no agacha la cabeza y se subordina a esos intereses, el autor advierte que será el próximo en caer. En definitiva, el texto junta todas estas denuncias institucionales, electorales y sociales en una especie de cóctel explosivo para llegar a una conclusión que es un auténtico aviso a navegantes. Con todos estos precedentes operando a sus anchas, el autor advierte que la economía nacional al completo está en un gravísimo riesgo y señala específicamente a la responsabilidad y al control de Keiko Fujimori. Y el documento se despide de la forma más provocadora posible, con una sola pregunta en el aire. ¿Apostamos? Es un desafío directo para ver si estas predicciones tan oscuras sobre el colapso de las instituciones y la economía acaban cumpliéndose o no. Bueno, hemos repasado a fondo y paso a paso una visión extremadamente crítica y dura de la política peruana actual. Es una lectura densa, sin duda, pero espero que tras este recorrido haya quedado mucho más clara y estructurada. Ahí queda eso. Hasta el próximo análisis.